Hoy nos toca un capítulo. ¿Cómo le podríamos llamar al capítulo 5? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Quieren leer el capítulo 5, no? Del libro de los Hechos? Bueno, ahora échenle un vistazo antes de decir que sí. ¿Ya le echaron el vistazo o no? Muy bien. ¿No? ¿Y qué dice ahí, no? ¿De qué habla ahí? ¿No? Bueno, ahí, por eso ya digo que es un capítulo, ¿no? ¿Le gusta el capítulo 5 del libro de los Hechos, hermano, a usted? Nadie dice nada, no sé si no lo va a leer, ¿no? Nadie dice absolutamente nada. El capítulo 5 del libro de los Hechos es uno de los capítulos más trágicos de la historia de la iglesia, ¿no? Y hay también, en el libro de, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, hay hechos trágicos, pero los hermanos se conforman con explicar que ahí estaban bajo la ley y acá estábamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, como estaban bajo la ley, tenían que morirse. Como están bajo la gracia, también se están muriendo, pero bueno, fueron dos nomás, ¿no? Nos salvamos, ¿sí? Pero yo quiero esta mañana hablar sobre esto. La semana pasada estuvimos hablando sobre ¿qué cosa? ¿No? ¿Sobre qué cosa hablamos la semana pasada? Cómo el efecto de una persona sanada produjo una revolución, ¿no? Una revolución. Bueno, bastante revolución. Y cómo esta persona, ¿no? Esta persona sanada, ¿sí? Genera una revolución. Y la iglesia, vieron ustedes, aumentó, creció en número y también creció en el sistema de ayuda a las personas y creció económicamente y financieramente como iglesia. Yo sé que esto, como decir, cuesta entender que nosotros crezcamos como iglesia, ¿sí? Porque a veces la iglesia siente como estamos criados en un mundo individualista, o sea, donde si yo crezco y el otro no crece, bueno, se la arregla, ¿sí? La iglesia había empezado a entender esto, pero a partir del capítulo número 5 la iglesia va a crecer más. Bueno, el primer punto era decir que creció y el efecto de este hombre va a pegarle un segundo efecto con Ananías y Zafira, ¿sí? Un efecto más fuerte. Así que vamos a leer qué es lo que pasó con Ananías y con Zafira. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Cómo me gusta esta iglesia! ¡Aleluya! ¿Le gusta, no, esta iglesia? Claro, esta última parte. A mí, esa es la que te gusta, ¿no? ¿Te gusta Ananías y Zafira? Ajá. ¿Te gusta la de Ananías y Zafira o no? Bueno, pero la clave está en Ananías y Zafira. Bueno, así como la clave estaba en un cojo, que nadie le daba bolilla a la entrada del templo de Salomón, y por ese cojo sanado se produjo un crecimiento que nunca se había visto, la clave de la iglesia que va a crecer y se va a desarrollar está en Ananías y Zafira. Y ahora le voy a explicar cómo es esto. Primero vamos a hablar entonces hoy: aumento de temor, aumento de milagros, aumento de conversiones, intervención angélica, crece la prédica sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque personas preciosas son corregidos. Personas preciosas son corregidos. Lo vuelvo a repetir: personas preciosas son corregidas. Por eso hay aumento de temor, aumento de milagro, aumento de conversiones, intervención angélica, crece la prédica sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira eran personas preciosas. Bueno, y ahora vamos a ver algunas cosas. Aleluya, ¿no? Pongan atención, no se la pierdan, porque si se pierden esto y un día pasa algo similar, ustedes van a decir: no sabemos qué pasó, Señor, ¿por qué haces esto, Señor? ¿No? Ese melodrama, te tiembla la pera, Señor, yo no sé por qué el Señor hace este tipo de cosas, ¿no? Ya sabes. Pero en Isaías, cuando ustedes leen Isaías, se van a dar cuenta del trato de Dios sobre su pueblo y cómo el Señor nos tiene que tratar a nosotros. ¿Y por qué el Señor nos trata? Y tiene que tratarnos, ¿sí? Dice la palabra, entonces, el nombre Ananías, como el nombre Zafira, ¿sí?, son dos nombres que son importantes. El nombre Ananías significa Jehová es piadoso, y el nombre Zafira significa mujer de gran valor, o zafiro, que es lo mismo, ¿sí? Así que esta mujer era Zafiro, mujer de gran valor, y Ananías era Jehová es piadoso. Dos personas de mucho valor, de mucho valor familiar. Habían sido colocados sus nombres con una intención. Ustedes saben que en el pueblo judío, en aquella época, el nombre tenía un significado por algo. Si no era simplemente el nombre, sino tenía un sentido, un significado. Y esta gente, estas personas, eran en realidad ricas, ¿sí? O sea, eran ricos.
Así que si usted quiere tener riqueza, la primera cosa que tendríamos que aprender a poner es a los hijos nombre de rico. Oro, ¿cómo andas? Oro, ¿no? Hay un apellido, creo, Oro, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? No sé si Plata, hay algún apellido Plata, ¿no? Oro, piedra preciosa, ¿no? A cosas así, que significara, de alguna manera, riqueza. Pero fíjense ustedes, ellos en realidad eran personas ricas. Cuando dice que tenían una heredad, no es como la heredad que nos dejaron nuestros padres a nosotros, pues una casita más o menos, o un terrenito, sino cuando dice que tenían una heredad, significa, ¿sí?, que tenían un campo, ¿sí?, que en la traducción, en otra forma de traducción sería un campo, y en ese campo se produce la riqueza. Ustedes saben que no es lo mismo tener un campo hoy que tener un campo hace 2000 años atrás, ¿sí? La única forma de tomar leche antes era tener una vaca. Porque la leche no... Habían dos formas, diría yo. Una que tener una vaca y la otra era robarla. No había forma de tomar leche. No existía la Serenísima, no existía Sancor. Yo digo esto porque hay veces que los hermanos miramos la Biblia como de acá. Ah, tenían un campo, ah, miren, la heredad, bueno, una heredad. No, pero la heredad era algo de mucho valor, ¿sí? Tenía mucho valor. Era un campo que tenía más o menos, ¿sí?, una idea mínima, ¿sí? Póngale, no sé, 40 cuadras, 50 cuadras, 100 cuadras, ¿sí? No era algo chiquito, ¿sí? Porque no estaba en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad, pero en realidad los campos estaban en los alrededores de la ciudad y bueno, tenía mucho lugar para cada uno, ¿sí?, tener su propio lugar. Ellos habían recibido una herencia, ¿no?, una heredad. Bueno, así que eran millonarios o gente que vivía muy bien desde la niñez. Nunca tuvieron necesidad de nada en realidad. Ahora, dice que esta heredad la vendió, ¿sí? Y acá empieza el tema. Vende la heredad, ¿sí? Que no la vendió en $300.000, tal vez $1.000.000, como para darle una idea a usted lo que valía la propiedad, ¿sí? $1.000.000 porque era muy grande la propiedad, ¿sí? Era una propiedad inmensa. Lo vende, ¿sí?, y le saca $300.000 y trae 700.000 a la iglesia. ¿Qué pastor y qué iglesia va a rechazar tal cosa? Ni pregunta. ¿Ni cuánto te valió? Oh, sí, a usted preguntaría. No, ¿qué me importa? ¿No? Ahora, acá es donde el Señor va a corregir a la iglesia, porque acá es donde la iglesia tiene que entender que este pasaje está escrito a causa de nosotros, para corregir el corazón. Ahora, fíjense ustedes, ¿no?, dice la palabra, sustrajo del precio. Sustraer es un término que se usa en matemática, ¿sí?, donde uno le quita, ¿sí?, algo, ¿sí?, se quita algo, se resta, se sustrae, se saca, ¿sí?, y dice sustrajo del precio, ¿sí? No dice el precio, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y acá el problema es que cuando se trata de plata, todos se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, y ojo, hermano, ojo, porque esto también tiene que ver con tu casa. Si la plata, como dice, ¿no?, como decíamos la semana pasada, la plata, ¿sí?, no lo es todo, pero como ayuda. Y entonces, ¿qué decimos? Los hermanos que dicen, bueno, viejo, si la plata vino no sé de dónde, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La necesitamos. Y el hombre dice, bueno, vieja, ¿vos estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo los dos, bueno, y démosle para adelante. Pero la plata está mal conseguida, no está bien la cosa, y nosotros seguimos estando de acuerdo en lo que está mal, ¿sí? El matrimonio estaba de acuerdo, por eso que yo siempre digo, no porque estás de acuerdo es correcto.
Podemos estar de acuerdo en lo incorrecto. ¿Me siguen lo que les digo, no? Se puede estar de acuerdo en lo incorrecto. Y si yo estoy de acuerdo en lo incorrecto, me va a ir mal. Porque hay veces, porque lo que acá sale a luz es que nosotros no podemos engañar a Dios. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo sabemos nosotros, pero nos hacemos como que no lo entendemos. Y queremos como no entender a veces, queremos no entender bien cómo es esto. Entonces acá está clarísimo, dice que se pusieron de acuerdo, trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Yo me imagino, ¿no? $700,000 así, ¿no? Todos verdes, así los billetes, y usted mirando ahí, y el apóstol Pedro mirando cuando vino el hermano. Imagínense ustedes, yo creo que en la iglesia primitiva se juntaban en un pórtico, dice la palabra, y ahí traían la plata, y entonces trajeron todos los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que la vez anterior había sido Bernabé el que había entrado? ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? Bernabé entró, ¿sí? Vendió, dice, ¿sí? Tenía una heredad y la vendió, ¿no? La heredad, y la trajo a los pies, y le hicieron toda abrieron el camino y lo dejaron entrar, y a los pies de los apóstoles. Eso es literal, o sea, el apóstol Pedro estaba acá y lo puso acá. Acá está la heredad que vendimos, ¿sí? Y el apóstol Pedro miró los billetes, ¿no? Miró lo que traían y lo miró y dijo, acá falta. Pero viejo, son 700, ¿qué te van a faltar? Si te faltan 300 nada más, ¿para qué? Tanto lío por 300, ¿cierto? Si hay que dar de comer a la gente, hay necesitados acá, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Mejor que... Dijo, no, faltan 300. Dice, acá falta. Y acá empieza el problema de descubrir el corazón, ¿sí? Porque nosotros a veces no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, y a veces nos hacemos lo que no entendemos, ¿sí? Pero miren lo que pasó acá, porque Ananías era judío y él sabía cómo eran las cosas. Ahora, la pone a los pies de los apóstoles como siempre. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense ustedes, ¿qué había pasado? ¿Quién llenó el corazón de Ananías? Satanás. Ahora fíjense ustedes, por primera vez en el libro de los Hechos se va a hablar de lleno de Satanás. Personas valiosas en la iglesia llenas de Satanás. ¿Por qué? Porque están admitiendo el engaño. Están admitiendo engañarse a sí mismos y engañar y tratar de engañar. Eso es estar lleno de Satanás. Y Pedro lo sabía bien, ¿sí? Porque el Señor le dijo, apártate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El Señor se lo dijo a Pedro. Entonces Pedro, cuando descubre a alguien que está engañándose, porque Pedro en ese momento que se estaba autoengañando, y cuando él vio a este hombre, lo vio también autoengañándose, engañando y queriendo engañar a Dios. El peor problema es, y yo para mí, por eso hablo de la corrección de los cristianos. Yo hablo de esto como la corrección a los cristianos. La corrección a Ananías y Zafira fue buena. Fue buena y va a ser buena para tu vida esta mañana. Va a ser buena. ¿Por qué? Porque esta mañana de acá nos vamos a ir corregidos. Porque vamos a tener que descubrir el engaño.
Porque estas cuestiones de engaño hacen que nosotros no podamos seguir creciendo. ¿Me entiendes? O sea, uno se va engañando, se va mintiendo y se va conformando. Y yo les digo esto porque yo también lo hice, no es porque ustedes lo hacen, yo también lo he hecho y lo hice durante muchos años. Engañarme, autoengañarme, decir, no es tan así, el Señor entiende, el Señor sabe que si yo, bueno, todo eso yo lo hice, ¿sí? Yo lo hice y recibí como resultado, ¿qué cosa? Los resultados que recibimos como familia y como casa. Así que usted esta mañana ponga atención, ¿sí? Ponga atención. Hay gente que dice, pero al Señor no le interesa el dinero. No, no le interesa el dinero que usted dice que tiene que dar, sino le interesa el dinero que Él dice que usted le debe a Él. Cuando digo esto es como para darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la palabra que sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, o sea, si no la vendías, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, o sea, vendida el precio. ¿Para qué traes algo que no quieres traer? ¿Para qué traes algo? Esa era la pregunta. O sea, ¿qué hay en tu corazón aparte de todo esto? ¿Qué hay en tu vida aparte de todo esto? No es necesario, no era necesario. Eso era lo que estaba diciéndole el apóstol Pedro. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Uno de los problemas básicos es que la mentira no es una mentira a la gente, es una mentira a Dios. Por eso el problema de la mentira blanca, ¿sí? Nosotros pensamos en la mentira blanca como una ayuda a las personas. ¿Cómo ayudamos a la gente? ¿No? La mentira blanca, anote esa palabrita ahí, no, la mentira blanca. Mentira piadosa, dice acá, ¿no? La mentira piadosa, ¿sí? No es el problema de que usted le esté mintiendo a otro y lo esté aliviando o no aliviando a otro. El problema es que uno miente a Dios. Ese es el problema. Eso usted nunca se lo va a sacar de la conciencia, a menos que lo confiese como un pecado, y si tiene oportunidad va a tener que corregir la mentira. ¿Sí? Es como, no se puede. Por eso no podemos salir adelante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo quiero explicar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, el tema del diezmo, ¿sí? Es un tema de obediencia. El tema de ofrenda es un tema de gratitud. ¿Sí? Si un día damos el curso de finanzas, venga usted, ofrenda es gratitud. ¿Sí? Hay hermanos que no diezman, pero ofrendan. Yo puedo decirle una cosa, o sea, ¿cómo usted puede ser grato o agradecido, pero sin obedecer? Es como que nos saltamos pasos, ¿sí? ¿Y cómo puedo ser obediente y no agradecido? O sea, hay un punto que me está faltando, ¿sí? Hay cosas como que las tenemos como que revisar. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando se trata de cosas como pequeñas, por ejemplo, ofrendamos, diezmamos. Pero cuando se trata de cosas mayores, como que ahí decimos, no vamos a ofrendar ni diezmar. Hay algo que nos pasa y se va quedando la iglesia estancada. La vida se nos va estancando y no sabemos por qué después. Hay veces que han pasado años con estas cosas y hemos quedado estancados, ¿sí? Usted tiene que revisarlo todo. Miren, yo le vuelvo a decir lo mismo. Yo le estaba contando la historia a los hermanos hoy a la mañana. Yo para volver al Señor, para que el Señor me bendiga y me abriera puertas, yo tuve que arreglarlo todo. Arreglarlo todo. Incluidas mentiras, cosas que no eran tan ciertas, cosas que no eran así, cosas que eran más o menos para acá, que todo lo que usted diga, todo, mis ofrendas,
mis diezmos, tuve que poner todo delante del Señor y decir, Señor, mirá, la verdad de todo esto es así, así, así y así. Usted no puede estar delante del Señor. Por eso es que no podemos desarrollar más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente? ¿Sí? Esta gente se muere. ¿Sí? La muerte, por supuesto, parece grave. Parece grave. Pero la muerte, hermano, delante de Dios no es grave. Es un paso. Estamos acá y vamos para allá. ¿No? Incluso más, cuando vamos allá, nos vamos a encontrar con los patriarcas, nos vamos a encontrar con la gente que está con el Señor. O sea, el problema nuestro es que valoramos demasiado lo de acá, y ese es el problema. El problema de ellos era esto: ellos necesitaban ser corregidos, y la iglesia necesitaba ser corregida, porque ¿qué es lo que estaba entrando? Si ustedes miran esto, detrás de Ananías y Zafira habían unos cuantos Ananías y Zafira. Y ya estaba metidito la idea. Detrás de Ananías y Zafira, si Ananías y Zafira zafaban esa mañana o esa tarde o esa noche, ¿qué iba a pasar al otro día? Unos cuantos iban a vender la heredad, la iban a dar como el total, porque ya se había sentado el precedente. O sea, era necesario ser corregido, y es necesario entender este pasaje para poder corregir la vida, corregirnos a nosotros, decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? Bueno, déjeme decirle algunas cosas. Por ejemplo, yo veo que hay hermanos que ofrendan y no diezman, y hay hermanos que diezman y no ofrendan, o hay hermanos que ofrendan, ¿no? Por ejemplo, ofrendan 500, ¿sí? Y dicen que eso es lo que pueden dar. Después, cuando hacen lo siguiente, reparten 2.50 para un lado, 2.50 para el otro lado, siempre dan lo mismo, o sea, pero están como aportando, apoyando a diferentes, o sea, seguimos tratando de tapar algo con nuestras actitudes. Es como que tenemos que sacarnos todo eso, sacarnos todo ese peso, ¿sí? Sacarnos el peso, ¿sí? Porque es como un peso que llevamos, es como un dolor que tenemos adentro, porque nosotros estamos adoloridos con eso, tenemos un dolor profundo, las personas tienen ese dolor profundo por esta causa, y tratan de alguna manera como de equilibrar las cuentas. ¿Vieron ustedes? Por ejemplo, no sé, tienen que diezmar 100, ¿y qué hacen? Dicen, bueno, pero queremos apoyar también, no sé, al pago del alquiler. Entonces, ¿qué hace? Vamos a poner 50 de diezmo, pero son 100 de diezmo, y vamos a poner 50, es mejor que ponga 100 de diezmo, o coloque algo, pero no coloquemos las cosas así como repartidas, porque estamos autoengañándonos. ¿Me entiende? La única forma esta mañana de salirnos de esto es corregirnos. Es decir, Señor, yo tengo que ser corregido. La primera cosa que una persona tiene que aprender es a diezmar. Porque en esa obediencia empieza la situación de victoria y de éxito. Esa es la primera cosa que tiene una persona acá. Hay gente que piensa que yo no debo diezmar cuando tengo necesidad. No, yo tengo que seguir diezmando cuando yo tengo necesidad. Porque hay gente que dice, no, pero yo no tengo, no, pero lo que tengas tienes que diezmar. Todo ingreso se diezma. Todo aumento se ofrenda. ¿Por qué? Porque eso produce alegría en el corazón, produce una ruptura y viene la bendición. La bendición no puede venir si yo me considero desgraciado. Dios no bendice a los desgraciados. ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos dicho muchas veces? Entonces, es como que tenemos que romper con esto. Ellos se habían puesto de acuerdo en decir algo que no era. Nosotros tenemos que corregir el corazón. La palabra dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Bueno, fue muy rápida
esta sepultura. Pero fíjense lo que pasó, dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Sí? No sabía lo que había acontecido con el marido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, porque se habían puesto de acuerdo con el esposo, cuánto valía, cuánto le iban a decir. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Algo muy importante, hermanos, es que nosotros estamos delante del Señor. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que estamos delante de Dios. Ese es nuestro problema. Si no estuviéramos delante de Dios, hermanos, esto nunca sería un problema y no debería ser un problema. Pero estamos delante de Dios. Y ese es el principal problema que afrontamos. Dice la palabra, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora fíjense ustedes la corrección, lo que genera. Dice la palabra, y vino gran temor sobre toda la iglesia. O sea, que habían algunos que estaban esperando que Ananías y Zafira pudieran zafar, porque la iglesia ya estaba planeando. Ya estaba planeando. ¿Por qué vino gran temor a la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que vino gran temor a la iglesia? Porque dijo, ojo con lo que pensábamos hacer. Por eso viene el temor, pues si no, no habría temor. ¿Temor de qué? Temor de, claro, porque está dentro del corazón. Y dice, lo que yo pensaba hacer. Así que gracias a Ananías y a Zafira que dieron la vida para que los demás no cayeran. Gracias, Señor, por darnos un ejemplo. Así era. Así era. Pero vos, ¿cuál es tu condición? Ahora dice la palabra, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, ¿y qué empieza a pasar inmediatamente? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón. Fíjense ustedes, ¿qué pasó? Produjo temor en el pueblo, en la gente, produjo temor en la iglesia, bueno, pero ¿qué produjo a la vez? ¿Aumento de qué? De sanidades, de milagros, de situaciones milagrosas, extraordinarias. ¿Por qué? Porque habían muerto 2. Habían sido corregidos. Cuando la iglesia es corregida, ¿qué se aumenta? El poder de Dios. Pero si no corregimos eso, si no se corrige eso, si seguimos en el límite, tenemos que corregirlo. ¿Sí? Tenemos que corregirlo. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, ustedes hablan con personas, pero yo he hablado con mucha gente y a veces he hablado con personas y a una persona le debe plata a la otra. Entonces, la que debe, ¿qué dice? Yo te debo 10. Y el que cobra dice, no, me debes 11. Entonces yo siempre digo, ¿cómo 10 y 11? ¿No deberían ser la misma cantidad? No, porque hay alguien que está sacando la cuenta de algo que el otro no consideraba. ¿Vieron ustedes esas cosas así? ¿Ahí qué hay? Engaño. Hay engaño. ¿Y usted cree que eso el Señor no lo está mirando? ¿No lo está observando acaso? ¿O lo está mirando? Lo está mirando, lo está observando. Entonces el Espíritu de Dios no se puede mover más adelante, no se puede mover más allá. ¿Por qué? Porque estamos limitando la obra del Espíritu de Dios. Y fíjense ustedes lo que pasa. Estaban todos juntos. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí? Los alababa grandemente. ¿Por qué los alababa grandemente? Porque ¿qué decía ahí? Ahí, ¿qué es lo que no hay? Corrupción. La gente decía, miren a eso, miren cómo viven esa gente. Si hace algo malo, te morís. O sea, no necesitas que sí, que no, que lo hizo, que no lo hizo, que pin, que luna, que yo quisiera, que esto, que lo otro. Dice que yo quería, pero no quería, que era así, pero que no era así.
te morís. ¿Se imagina usted esta mañana ser corregidos por el Señor de esta manera y que si mentiste mucho en la semana, te mueres? Si estás diciendo algo que no es, te mueres. ¿Se imagina usted? Sería maravilloso. Porque la iglesia, ¿qué le pasaría a la iglesia? Eduardo decía, ¿se despertaría? ¿Qué se despertaría? Hermano, hay que orar, ayunar, entremos en ayuno y oración, nada que esperar a los 21 días, ¡ya! Entramos en ayuno y oración de cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesaria la corrección. Dice la palabra, los que creían en el Señor aumentaban más. Fíjense ustedes, o sea, ¿qué es lo que había después de la corrección que hay? Más aumento de temor, aumento de milagros, aumento de conversiones. Tremendo. Todos queremos conversiones, más conversiones. Todos queremos más intervención del Espíritu, más queremos. Entonces, ¿qué tiene que haber ahora? Más corrección. ¿Qué tiene que haber ahora? La verdad tiene que ser la verdad. La realidad es la realidad. Esto es así, así y así. No es así. Por más que nosotros querramos que... No es así. Tenemos que ser corregidos. Esta mañana tenemos que salir de acá corregidos. Dejar de buscar lo propio. Porque el problema de Ananías y Zafira fue ese. Fíjese lo que dice la palabra. Dice... Y creían en el Señor, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La iglesia y yo los mensajes que escuché siempre de todos los predicadores es que agarran de acá para adelante y le dan con que la sombra de Pedro. ¡No! Ananías y Zafira se murió, por eso aumentó el poder. Entonces la sombra de Pedro, así cualquiera sana. Claro, todos los hermanos corregidos en la iglesia, miren los milagros que hay. No le gusta la corrección, pero no importa. La corrección va. ¿Sí? Y esta mañana nos vamos a corregir. Vamos a corregir. Amén. Vamos a corregir lo que hay que corregir y vamos a decir lo que hay que decir. Porque si no, ¿qué nos va a pasar? Como Ananías y Zafira, ¿sí? Hoy el Espíritu de Dios por alguna razón no mata así. Fueron los únicos, pero por alguna razón está escrito. Esa es la palabra. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Fíjense acá. Todos eran sanados. Es como que se alcanzó una cima, una altura de milagros y de sanidad impresionantes. Y todo tuvo que ver ¿con qué? Con el $1.000.000 que Ananías y Zafira cobraron y que dieron 700 y 300 se lo quedaron para ellos sin necesidad, porque no lo necesitaban. Pero no importa, se lo quedaron, se murieron y ahora aumentó el poder. Creció, ¿por qué? Porque la iglesia dijo: Dios está en medio de nosotros. No podemos vivir de otra manera. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque la gente todo los seguía a ellos. Imagínense ustedes que la iglesia se corrige toda, nos enderezamos todos. ¿Y qué pasa? El Señor empieza a hacer grandes cosas. ¿Qué va a pasar, cree usted? Los políticos nos van a tener envidia porque no quieren reunir gente y no reúnen gente. Sí, esa era la idea. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Y qué pasó entonces ahora? Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense ustedes, ¿qué crece acá? El movimiento angélico. El movimiento angélico, los ángeles entran en acción, ¿sí? De forma directa, le abren la cárcel, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Fíjense ustedes, ¿y todo por causa de qué? De Ananías y Zafira.
Porque cuando Ananías y Zafira se murió, toda la iglesia empezó a tener un miedo terrible. Sí, un miedo, y empezaron la oración y el clamor creció y se juntaban más y decían: vamos a la puerta del pórtico de Salomón. Hoy nosotros llamamos a la puerta del pórtico de Salomón, no va nadie. Pero ¿qué había pasado ese tiempo? Había ocurrido algo, se habían muerto 2 personas delante de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. Señor, nosotros queremos meternos en la obra del Espíritu. No queremos que mates a nadie por ahora, pero Señor, háblanos, enséñanos, déjanos, ayúdanos a meternos en la obra del Espíritu rápido. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué le van a tener miedo ahora? ¿A quién le van a tener miedo? Si los ángeles te abren la puerta, ¿a quién le va a tener miedo? ¿Amén? Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Desaparecieron. Sí, no desaparecieron como el Chapo Guzmán, que hizo túneles por abajo. Desaparecieron porque no tuvieron tiempo de hacer túneles. ¿Vieron ustedes? Los metieron y a la noche mismo los sacó el ángel, ¿no? ¿Y el ángel qué hizo? Los hizo invisibles. Los hizo invisibles. ¿Sí? Esto es lo que es un avivamiento. Un avivamiento es como que hace cosas que no deberían pasar. Nos hace invisibles. Yo sé lo que le estoy diciendo, que parece una locura, pero nos hace invisibles. Y dice la palabra: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjense ustedes lo que había pasado. Ahora los que tenían miedo de ser apedreados por el pueblo, ¿quién eran? Los dirigentes políticos, ¿sí? No la iglesia. Oh, Señor. ¿Y todo porque se murió quién? Ananías y Zafira. ¿Usted quiere que pase eso? Amén. ¿Usted quiere que los políticos le tengan miedo a la iglesia? Hay que morirse. Uno tiene que morirse. Claro, ¿no? Hay que morir. Alguien tiene que morir. Porque si no, no entra en ese grado. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. O sea, hay un acrecentamiento. Hay algo que tiene que pasar. Esta mañana hay que corregir el corazón. La principal causa de todo esto es el corazón. Sigamos leyendo un poco, solamente para terminar esta idea. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? O sea, ustedes no son más que hombres. Nos acaba de sacar de la cárcel el ángel. Mira que te vamos a hacer caso a vos y todo. Me voy a callar la boca. No me la vas a hacer callar nada, porque un ángel estuvo conmigo y me sacó. Así que ahora no te hacemos caso. Yo voy a seguir haciendo caso al Señor. Y le dijo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y lo sigue acusando. Ahora en la cara te lo digo: a quien ustedes mataron colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que ustedes no le quieren dar a Israel, el Señor lo ha levantado a Jesús, y nosotros vamos a predicar esto, vamos a predicarlo. Gloria a Dios. Se había muerto Ananías y Zafira. Pedro estaba más poderoso que nunca. ¿Por qué Pedro estaba más poderoso que nunca? Porque el corazón de los hombres estaba a la luz. Muchas veces nosotros queremos esconder el corazón. Queremos esconderlo.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Vieron ustedes? Le ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso es necesaria la corrección, porque el Espíritu Santo tiene que venir, pero se le va a ser dado a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos, enfurecidos. ¿No? Y Pedro me hace recordar un gato que yo tenía. Sí, con Silvia tenía una gatita chiquita que la habíamos criado chiquitita. Y después una señora nos dio un gato, un regordote así. Sí, chiquito, vi esos gatos, sí, regordote así que... ¿no? Y la gatita, me acuerdo que, viste, bramaba, viste, los gatos cuando quieren que el otro no esté ahí, sí, bramaba cuando entró el otro gato. Bramaba, ¿no? Por las esquinas. Pensábamos que se iba a armar una guerra terrible, ¿no? Y el otro gato no le daba importancia. No le daba, la otra parece que se lo comía adelante, el otro caminaba. Silvia le daba de comer y la gata quería comerse la comida a ella y el gato iba y se lo comía, él no le hacía ni caso a la otra, parece que lo mataba de grito. Nunca le hizo nada al gato, nunca le hizo nada al gato. El gato entró y anduvo por donde quiso, ¿sí? A eso me hace recordar Pedro, esos gatos que no le hacen caso a nadie, pero que son del Señor. ¿Por qué? Porque han entendido, han visto, dice, no importa que te enfurezca, viejo, mostrame los dientes, no importa, me querés morder, mordeme, mirá, yo pertenezco a otro mundo, mi vida pertenece a otro, es de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es lo que, es como que tenemos que sacarnos tantas cosas de encima esta mañana para poder corregirnos. ¿Sí? Dice la palabra. Luego dijo, varones, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Hasta el día de hoy, usted y yo estamos acá. Gracias, Ananías y Zafiras. Gracias, Ananías y Zafira. Te descubrieron. Por eso estamos acá hoy. Porque descubrieron a Ananías y Zafira. Y ahora os digo, apartaos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, la primera vez que los azotan, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, como mi gato, salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Azotados, pero con una sonrisa. Azotados, pero con una fuerza. Azotados, destruidos, parecía que lo iban a destruir totalmente, que lo iban a callar, pero con una voz renovada, potente, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días se fueron para la casa y dijeron, muchachos, ¿está grave la cosa? No, ¿qué dijeron? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar al que le dijeron que no lo nombraran. Al innombrable lo nombraban más y más. Decían Jesucristo, Jesucristo. Y cuando no pudieron, a causa de las muertes y de las matanzas que hizo Roma a los cristianos, porque Roma lo hizo con toda su gente, Roma lo hizo, ¿qué hicieron ellos? Inventaron formas de hablar sin palabra, símbolos. Cuando la iglesia la callaron porque los mataban, ¿qué inventaron los cristianos? Símbolos,
para seguir hablando del nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, hermanas, esta mañana entusiasmémonos con la corrección. Entusiásmese con decir: Señor, hay que corregir mi vida. Tengo que corregir este aspecto de mi vida. Lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque yo quiero lo tuyo, quiero lo grande. Si no te corriges, no puedes entrar en lo mayor. No podemos entrar en lo mayor. Hay que corregirse. Esta misma mañana, usted mire su corazón, mire su vida, mírela y diga: Señor, ¿dónde me tengo que corregir esta mañana? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Incline su cabeza ahí, busque al Señor. Padre, esta mañana queremos humillarnos ante ti y reconocer las medias verdades, las mitades. Hemos experimentado tanto de ti, Señor, hemos vivido tantas experiencias contigo, tanta bendición. Pero, Señor, de nuestra parte han habido medias verdades, han habido, Señor, disimulos, cosas que no las dijimos por completo y pensamos que nos escondíamos. Pero, Señor, el problema es que esta mañana estamos delante tuyo. Por eso oramos, Señor, clamamos. Si usted quiere clamar, clame delante del Señor. Si quiere orar, ore. No estamos aquí nosotros para decirle a usted: es el Señor, es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Señor, no se trata de las cosas tal vez súper graves, Señor, porque acá Ananías y Zafira no habían matado a nadie. No habían, Señor, mentido a ninguna persona en realidad, pero su corazón era incorrecto delante tuyo. Señor, ayúdanos esta mañana a descubrirnos para poder entrar en un cambio como iglesia. Señor, que hoy sea el día para esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, que la iglesia, toda la iglesia, se levante delante tuyo. Toda la iglesia, Señor, enderece los pasos. Señor, que esto que ha ocurrido con Ananías y Zafira no sea suficiente para entrar en todos los cambios.
nos sea suficiente, Señor. Esto sea suficiente, Señor. Aleluya. Señor, corrige nuestra vida. Ayúdanos esta mañana a dejarnos corregir. Ayúdanos a dejarnos corregir, Señor. Porque nuestra vida, Señor, nuestras formas, nuestras maneras, Señor, Señor, nosotros no permitimos. Muchas veces, Señor, no permitimos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a permitir al Espíritu Santo corregirnos, corregir nuestra manera de pensar, nuestra forma, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera, nuestra forma, Señor. Esto, Señor, de estar a la mitad, esto de estar a la mitad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, tú eres el que hablas, tú eres el que tratas, tú eres el que sabes, tú eres el que mira lo profundo, lo profundo, Señor. Tú sabes, Señor, tú sabes, Señor. Aleluya, Señor. Queremos esta mañana estar quebrados delante tuyo, Señor, quebrados. Señor, que con este ejemplo nos sea suficiente para corregir todo lo que no hemos corregido. Ya sea, Señor, porque nos sentimos miserables, nos sentimos poco, nos sentimos que nos iba a faltar. Todo lo que nosotros te hemos dicho o hemos dicho en el corazón y lo hemos explicado, pero esta mañana, Señor, está claro, Señor, está clara tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, gracias, Señor. Sí, Señor, esta mañana tenemos una profunda necesidad de ser totalmente transparentes, claros, sin ocultarte nada, Señor. Ninguna intención, ni siquiera las intenciones, las profundas intenciones. Porque tú ves nuestros pensamientos antes que ellos vengan. Ayúdanos a reconocer que tú eres Dios, para poder meternos en la obra del Espíritu ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora que es el tiempo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted es el que sabe las cosas profundas. Usted es el que conoce esas cosas. Es el único que puede saber la verdad de su corazón. Es el Espíritu de Dios, pero también usted mismo. Aleluya.
Aleluya. Señor. Señor. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Ayúdale a la iglesia, ayúdale a los hermanos, ayúdale a las familias, a los que incluso se han puesto de acuerdo en cosas. Ayúdalos. Ayúdalos.
esta mañana, mientras el Espíritu Santo nos está ayudando, porque Él es el que nos está ayudando esta mañana, Él es el que trabaja con nosotros, mientras el poder de Dios y la gracia de Dios nos está ayudando para encontrar nuevos caminos, nuevos propósitos, perdón de pecados, limpieza, lavamiento, todas aquellas cargas que hemos traído a causa de todas estas cosas. Pero el Espíritu de Dios tiene esta mañana una respuesta. Es la cruz del Señor, es Jesucristo mismo que ha pagado el precio. Como dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora de ser corregido, de ser corregida, de que nuestros acuerdos aparentemente buenos no son buenos, pero van a ser limpiados, vamos a ser lavados, vamos a encontrar caminos y se van a abrir las puertas. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, esta mañana que los corazones sean discernidos por el Espíritu de Dios. Disciernen, Señor, sean discernidos y las personas entiendan. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, aleluya. La corrección nunca es agradable, pero trae fruto después. La corrección nunca es agradable, pero trae fruto después. Esta mañana permita al Espíritu Santo, dígale: Señor, yo quiero esta mañana enderezar mis caminos. Yo sé, Señor, yo sé, Señor, ayúdanos. Sí, Señor. Sigamos clamando, sigamos volcando el corazón. Sigamos.
palabra a la iglesia, Señor. Quebrantar a tu pueblo para que tu palabra se haga efectiva. Quebrantar a tu pueblo para que la palabra se haga efectiva. Quebrantar a tu pueblo para que se haga efectiva.